La historia de Tombo Milton de Siloé es una historia muy difícil. Mira, ahí me han escrito mucho en esto, en los comentarios. Tombo Milton, ¿quién era? Era un policía. Aquí en Colombia, para las personas que están por fuera o que no son de aquí de Colombia, a los policías se les dice tombos. Pues resulta que este policía de la estación de policía de Siloé era un nariñense de la Unión Nariño, él era nacido allá en la Unión, atendió una problemática que tenían en ese momento los habitantes de Siloé. En este momento, en esta historia del Tombo Milton, vamos a ver que se mueven la doble moral de todas las personas, de las personas de ese momento de Siloé. ¿Por qué doble moral? Porque las personas pidieron que Tombo Milton, que Rambo, porque también le decían Rambo, pidieron de que él hiciera lo que hizo, que acabara con una pandilla, y después se arrepintieron de haberle pedido esto. Después estaban pidiendo que apareciera otro Tombo Milton, ¿no? Porque esa es otra historia. Pues resulta que a la comunidad de Siloé la tenía azotada una pandilla. En ese momento era pandilla, esa pandilla era como unos residuales del M-19, una pandilla que se llamaba Los Paisas. Estos paisas eran unos ladrones, lo que se le dice ladrones caqueros. Robaban a todo el mundo, zapatillas, relojes, cadenitas, aretes, la gente que salía a coger bucecito pues para su trabajo, le robaban la plática del bus. Le robaban hasta el almuercito, la lonchera, todo. Eran unos ladrones caqueros, pero estaban en una pandilla, eran de una pandilla. Entonces la comunidad, cansada de que los robaran, de que le hicieran todo esto, robaban supermercados, robaban la tiendita de la esquina, robaban a todo el mundo. Entonces la comunidad, cansada de esto, ¿qué hizo? Se unió con Tombo Milton, que era el policía de ese sector, era de la estación de policía de ese sector, y pues le pidieron al Tombo Milton pues de que actuara, que detuvieran a estos muchachos, que ellos querían demandarlos, pero si ponían una demanda los muchachos los soltaban. Entonces Tombo Milton les dijo, en esa reunión les dijo, vea, yo los capturo, pero yo los llevo a la estación de policía y al otro día están libres otra vez robando, eso no pasa nada. A esos muchachos lo que hay que acabarlos. Junten plata y denme platica a mí que yo les acabo a esos muchachos, yo se los liquido. Entonces la comunidad tomó la decisión de darle plata a Milton para que acabara con ellos, y ahí empezó Tombo Milton a acabar a todos, pero después se arrepintieron. Después de que Tombo Milton se reúne con la comunidad y les dice pues de que hay que desaparecer a estos muchachos y que acabarlos, pues la gente decide colaborar con él, ¿no? Y le dice que claro, pues que necesitan acabar con esa pandilla. Y en ese momento empieza Milton y les dice pues sus condiciones. Les dice, vea, lo que ustedes vean en la calle, que yo haga, callados. Si ustedes ven que yo paso y tengo un problema con alguno de ellos o estoy haciendo algo, ustedes cierren las puertas y cierren las ventanas. Y vamos a tratar, al principio les dijo a ellos, a la comunidad, les dijo que trataran de no estar en la noche en las calles, de que lo más posible estuvieran temprano en sus casas. Recordemos que esto fue en Siloé, en los años él llegó en el 89 a Siloé, en el año 1989, pero esto empezó en el año 90, a mediados de los 90 empezó todo su actuar delictivo. Pues resulta que este man empezó a liquidar esos pelados de esa pandilla, uno por uno. Como él ya sabía dónde vivían, él ya sabía las casas donde mantenían, él ya sabía dónde parchaban. Como siempre, los policías saben todo, lo que pasa es que muchas veces los policías están maniatados, pero este policía se sintió con la libertad de hacer todo lo que hizo por la comunidad. Entonces él iba a las casas de estos delincuentes y los sacaba de las casas. Los sacaba de las casas y los ajusticiaba en la puerta de su casa, o se los llevaba y les metía. Al principio fue algo muy progresivo, porque él al principio les pegaba un tiro y lo dejaba ahí, pero entonces ya después no era un tiro y no 2 tiros, y ya después le pegaba un tiro ya no en la
cabeza, sino en una pierna. Y le gustaba verlo cómo chorreaba sangre. Y luego lo encendía a cuchillazos en varias partes del cuerpo para verlo botar sangre. Y le encantaba la sangre. Y entonces ya empezó en esa sed de sangre. Fue consiguiendo incluso adeptos, personas que se le pegaron a él, que andaban con él, y entonces hacían el trabajo entre ellos, y él les pegaba un tiro a esa persona, y luego los otros iban y lo encendían a cuchillazos. No puedo decir las otras palabras. Pues resulta que esto fue progresando, y ya no eran solamente bandiditos. Esta sed de sangre de Tombo Milton ya no eran bandidos solamente. Empezó a decirle a la gente que lo que en principio le había dicho, que preferiblemente la gente no saliera después de las 8 de la noche, empezó a hacer un toque de queda. Y ya le dijo a la gente que no podía haber nadie en la calle, nadie, después de las 8 de la noche. Encerró a las personas en su casa. Se volvió tan temido que las personas, cuando lo veían que él iba pasando por su casa, así fuera la hora que fuera del día, en el día o en la noche, la gente cerraba sus ventanas y sus puertas por temor a que le hiciera algo. Y no era solamente con personas, perros, gatos, lo que se encontrara en su camino, él lo acababa, y solamente por verse de las manos con sangre. Se volvió ya una cosa imposible de sostener. Se le atribuyen más de 200 muertos. 200 muertos en un año y medio más o menos que duró él haciendo estas cosas. Acabó con la pandilla, pero también se fue detrás de prostitutas, se fue detrás de jíbaros. Jíbaros son los que venden estupefacientes. Jíbaros, se fue detrás de todo. Todo lo que él viera que era más o menos malo, se fue detrás de eso y prácticamente lo acabó. Los transexuales, las personas trans, las acabó, no los podía ver. Entonces ya fue algo que las personas que lo alentaron ya se empezaron a ver perjudicadas. ¿Por qué? Porque una de las personas que lo alentó al principio y que aportó dinero al principio, resulta que Tombo Milton, en una de esas limpiezas que hizo siendo policía, desvivió a un sobrino de esa persona que había puesto plata al principio. Entonces esta persona, arrepentida y de todo, buscó ayuda. No podía buscar ayuda con la misma policía porque él era policía. Entonces buscó ayuda con un periodista que se llamaba, ya también lo desvivieron a él, Bernabé Cortés. Gracias a Bernabé Cortés lograron parar a Milton. ¿Por qué? Porque Bernabé Cortés escuchó esta historia y la publicó en su página del periódico, en su columna del periódico, y dijo: miren, en el sector de Siloé hay una persona que está acabando con la vida de otras ante la mirada complaciente de las mismas autoridades. Este periodista Bernabé Cortés, en paz descanse, en una de sus columnas en el diario que participaba en ese tiempo, que él escribía en ese diario, tocó esa problemática, y en la columna expuso de que una persona estaba acabando con la vida de Siloé, estaba acabando con la vida de las personas en Siloé ante la mirada de la policía, y que la policía no hacía nada. Entonces este periodista empezó a indagar y a investigar, y llegó hasta el comandante de la policía en ese momento en Cali, y le dijo: mire, resulta que me llega información de que uno de sus policías está haciéndole daño a las personas de Siloé, que está acabando con la vida de las personas de Siloé. ¿Usted qué tiene para decir? El comandante de la policía, él ya sabía, pero lo negó todo. Dijo que no, que era una investigación, lo de siempre. Estamos investigando, vamos a preguntar, vamos de esto. Ya empezaba a sonar esa limpieza, supuesta limpieza social que hizo este Milton, ya empezaba a sonar entre los altos mandos de policía. Entonces, por esto se empezó una investigación con la SIJIN.
Milton ya estaba descontrolado. Él andaba con 2 pistolas, él andaba sin camisa, se untaba sangre de animales, se ponía una... Bueno, el man ya andaba loco, dándole bala a todos. Era activo, un policía activo. Entonces ordenaron un operativo con la SIJIN para irlo a buscar. En ese operativo de la SIJIN llegaron por él 3 camionetas. Cuentan la historia algunas personas que eran 3 camionetas, otras 2. El caso fue que fueron a buscarlo a la SIJIN y él se encontró a la SIJIN. La SIJIN primero fue a buscarlo a la estación de policía, porque como sabían que él era activo, policía activo, la SIJIN fue a capturarlo. Pero entonces él se les arrimó desde la esquina y les dijo: vienen por mí, lo espero más abajito, me voy. Y se fue. No les prestó atención y ellos le dejaron que se fuera. Resulta que él, estando en un billar, llegaron a matarlo, llegaron a hacerle el operativo y él se les enfrentó a ellos. En ese momento llevaba una sola pistola, siempre andaba con 2, en ese momento llevaba una sola pistola, se les enfrentó. Hay quienes dicen que alcanzó a herir uno de los de la SIJIN, no se sabe verdad si fue verdad, y ahí murió Milton en septiembre de 1992. Esa fue la trágica historia de Tombo Milton en Siloé.